te abrazaré como Jacob, te abrazaré con mi adoración, te abrazaré como Jacob, te abrazaré con mi adoración, te abrazaré como Jacob, te abrazaré con mi adoración, te abrazaré como Jacob, te abrazaré con mi adoración. Señor, solo te queremos agradar y adorar, adorarte a ti, entregar nuestro perfume, nuestra fragancia para ti, Señor, solo para ti. Te ungiré como esa mujer que el vaso quebró, la casa llenó. Te ungiré como esa mujer que el vaso quebró y la casa llenó. Te ungiré como esa mujer que el vaso quebró y la casa llenó. Te ungiré como esa mujer que el vaso quebró, el vaso quebró, la casa llenó. Te ungiré como esa mujer que el vaso quebró, la casa llenó. Dios les bendiga. Es un gusto poder llegar a sus hogares o donde quiera que en este momento nos sintonizan. Queremos ahora ocuparnos en la palabra de Dios, que espero sea de grande bendición. Esta tiene que ver con lo que estamos festejando en estos días y tiene que ver con lo que es Semana Santa. Mi hijo el domingo pasado inició un tema sobre la Pascua y hoy yo quiero continuar. El tema, para los que toman notas, se titula o es Él murió en mi lugar. El pasaje bíblico que nos sirve de base se encuentra en Isaías 53 del 4 al 7, que dice: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Allí donde están, cierren sus ojos, por favor, y queremos dedicar este tiempo para Dios a través de una oración. Padre, en este momento te bendigo, te doy gracias por permitirnos disponer este tiempo para ti a través de esta reflexión. Te ruego por tus hijos y todas las personas que estarán escuchando este tema, permite que puedan estar en la mejor disposición. Te ruego que quites todo aquello que podría obstruir y que puedan apartar este tiempo para escuchar tu palabra y ser alimentados a través de ella. Te lo ruego, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Quiero iniciar el tema con una interrogante y es: ¿por qué tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo? Déjenme leer esto. La Biblia dice claramente: el alma que pecare, ésta morirá. Ezequiel 18:20. Y la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Dios, en su gobierno moral, ha establecido que la muerte física y eterna fuera el castigo justo por el pecado. La gente puede protestar contra el decreto divino, creyendo que es injusto o extremo, mas sus protestas tan solo demuestran cómo el pecado les ha cegado a la verdadera naturaleza del pecado. El hecho de que Dios demande un castigo tan drástico debería enseñarles no que Dios es injusto, sino por el contrario, que el pecado es atroz. Mas, sin embargo, Dios, en su inseparable amor por el hombre pecador, también ha decretado que la pena por el pecado pueda ser pagada por un sustituto. Desde Génesis 3:21 dice la palabra: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y les vistió. Este versículo hace alusión a los primeros días de la creación, cuando Adán y Eva, en su estado de inocencia, fueron tentados por Satanás. Obedeciendo aquella tentación, ambos comieron y, al sentirse pecadores, se ocultaron tras la maleza. Cuando el Señor, nuestro Dios, hace acto de presencia, les pregunta que dónde están. La respuesta la sabemos. Oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Y a través de las hojas quisieron cubrirse, pero esas hojas no fueron suficientes. Dios, nuestro Padre, tuvo que matar un corderito y a través de la piel de este hizo algo para que aquella pareja se cubriera. Desde allí nosotros vemos cómo un cordero tuvo que morir para cubrir el pecado de aquella pareja. Dios usó sustitutos. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento está basado en este principio. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación sobre la persona. Y hablando de los holocaustos o de los sacrificios que las personas tenían que hacer para poder encontrar el perdón de sus pecados, la Escritura dice que cuando las personas iban al tabernáculo para recibir su perdón, tenían que llevar un cordero
o algo de acuerdo a su posibilidad. Y cuando, por ejemplo, si llevaban un cordero, tenía que cubrir ciertos requisitos como ser no mayor de 1 año, limpio, que no tuviese ninguna parte desperfecta, debía de ser perfecto, haciendo alusión a que ese cordero pues representaba a nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que la persona ingresaba con ese cordero, cuando empezaba el ritual de la expiación, dice la palabra que la persona ponía su mano sobre la cabeza del holocausto y para que éste fuera aceptado por expiación suya. Cuando la persona presentaba ese cordero, ponía su mano sobre la cabeza del mismo, y hay por ahí un comentarista que cita esto, la Biblia no lo menciona, pero él dice que cuando la persona ponía su mano sobre el cordero, decía algo así parecido: yo he pecado y merezco morir, pero Dios ha permitido a este cordero que tome mi lugar. Fíjense bien entonces, la persona por un lado tenía que arrepentirse y tenía que reconocer que aquel cordero estaría muriendo por él. En otras palabras, que había allí una sustitución, el cordero por los pecados de la persona. Entonces la persona tenía que valorar eso en arrepentimiento. La idea detrás de la palabra hebrea para expiación es copar o cofar, y significa cubrir. La idea era que el pecado y la culpa de un individuo se cubrían con la sangre de la víctima del sacrificio. Cabe mencionar que la gran diferencia del sacrificio de las ovejas en el Antiguo Testamento es que este solo cubría el pecado. Y Jesucristo, que es el Cordero de Dios, no solamente cubre el pecado, sino que dice la palabra que quita el pecado del mundo. En cada lugar que se menciona el acto de poner las manos de la víctima o sobre la víctima del sacrificio, por ejemplo, citaré nada más estas porciones: Levítico 1 del 4 al 5, capítulo 3 versículo 2, 3:8, 4:4, 4:15 y 4:24, también se menciona en estos casos que la degollación del sacrificio era efectuada por la persona misma. El sacerdote o los sacerdotes estaban allí para auxiliar, pero la persona tenía que ella misma degollar el cordero. Creo que esto nos debe de llegar a pensar en lo siguiente: si aquello de los sacrificios era tipo del sacrificio de Cristo, entonces cuando la persona personalmente, que valga la redundancia, no el sacerdote, cuando el individuo que iba a buscar su perdón, aparte de la confesión que ya mencioné cuando decía: yo he pecado y merezco morir, pero Dios ha permitido este cordero que tome mi lugar. Una vez que la persona decía esto, con aquel instrumento degollaba al cordero, haciendo alusión con esto que él mismo era el causante de la muerte de aquel cordero. Recuerdan que iniciamos con una pregunta de por qué murió nuestro Señor Jesucristo. Pues prácticamente Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por ti y por mí, y prácticamente nosotros fuimos los causantes de su muerte por nuestros pecados. Ahora, cuando el individuo que iba a buscar su perdón degollaba a la víctima, se imaginan el cuadro para la persona. Por ejemplo, si ésta crió al cordero, lo tuvo por mucho tiempo, jugaba con él, etcétera, y luego, después de ese aprecio por esa víctima, él mismo se convertía en el autor
de su muerte, ¿cómo se sentía la persona cuando efectuaba esto? Sabiendo que él era el culpable de la muerte de ese cordero. Pero fíjense que la impresión iba a más. Una vez que la degollaba y veía correr la sangre, ¿se imaginan el cuadro? Creo que aparte de lo dicho hasta aquí, esto de alguna manera Dios lo permitía para crear conciencia en las personas de las consecuencias del pecado, que no solamente les afectaban a ellos moralmente, sino que nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir por nosotros. Él es nuestro sustituto. Él es la persona que voluntariamente decidió morir en lugar tuyo y mío por nuestros pecados. Ahora, hablemos de esa sangre derramada. A propósito, una pregunta más. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de la sangre de Cristo? Ya hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir la muerte de nuestro Señor en la cruz. Él tuvo que derramar su sangre por ti y por mí. Y ahora fíjense bien, la sangre de nuestro Señor Jesucristo no fue derramada nada más porque sí, porque a Dios se le ocurrió. El derramamiento de su sangre, independientemente de que es por nuestros pecados, tiene varias connotaciones en este día, en este momento. Yo quiero mencionar 8 connotaciones que tiene que ver el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cabe mencionar que muchas de ellas tienen que ver con nuestro perdón, con nuestra salvación. Muchas de ellas ocurrieron en un momento, otras tal vez un poco después, pero en el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que mencionaré a partir de este momento se pudo dar. Repetimos, mucho tiene que ver con nuestro perdón, con nuestra salvación, y eso es lo enfático. Pero por favor, escuchen lo que les estaré mencionando a partir de este momento. En primer lugar, la sangre de Jesucristo nos redime. Redimir quiere decir comprar. Antes de que los que hemos conocido a Jesucristo le hayamos recibido en nuestro corazón, pertenecíamos al reino de Satanás antes de ser salvos. Pero cuando fuimos salvos, el Señor Jesús nos compró con su sangre y nos puso en su reino. Dice Primera de Pedro 1, 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados, es decir, comprados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Así es que tú y yo, antes de conocer a Cristo, pertenecíamos al reino de Satanás, y él lo único que buscaba o quería era nuestra propia destrucción de diferentes maneras. Pero cuando Cristo nos vio en esa condición y que por nuestros pecados íbamos o ya éramos condenados, Él derramó su sangre por ti y por mí, y a través de ese derramamiento de su propia sangre nos redime, nos compra. Ahora tú y yo le pertenecemos a Él. En segundo lugar, su sangre nos justifica, es decir, nos hace estar bien con Dios. La palabra justificado quiere decir como si nunca hubiéramos pecado. En otras palabras, también se dice que significa declarados sin culpa. Pues mucho más, dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjense bien que entonces estamos diciendo en segundo lugar que a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, somos justificados, es decir, somos ante Dios declarados sin culpa. En tercer lugar, por su sangre somos salvos de la ira. El mismo pasaje de Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Para todas las personas que no han recibido a Jesucristo y mueran en esa condición,
solamente les espera condenación. Y para quienes estén vivos sin haber recibido a Jesucristo y Él viene y les tocara quedarse en el arrebatamiento, pues lo que viene son situaciones difíciles. Entonces, para los que mueran y vivan sin Dios en estos últimos tiempos, lo que les resta solamente es que la ira de Dios. Pero para los que le han recibido o quienes le reciban en este tiempo, a través de la sangre de Jesucristo, dice la palabra que seremos o somos salvos de la ira de Dios. En cuarto lugar, su sangre nos acerca a Dios. El pecado nos separa de Dios, pero la sangre de Cristo nos acerca a Él. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Así es que notemos cómo a través de ese derramamiento nosotros tenemos acercamiento a Dios. Tú y yo antes de conocerle estábamos lejos de Dios y en esa lejanía pues nuestra vida era de tristeza y desolación. Pero por ese derramamiento de su sangre ahora tenemos acercamiento a Él y esto pues tiene que o conlleva un sinnúmero de bendiciones. En quinto lugar, su sangre hace paz con Dios. Por causa del pecado, éramos enemigos de Dios, pero ahora, por la sangre de Cristo, tenemos paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses 1:20 dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así es que en este quinto punto nosotros tenemos paz con Dios. Y Él lo dijo en otro momento, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. En sexto lugar, su sangre nos limpia cuando pecamos. Aún después de ser salvos, todavía necesitamos la sangre de Cristo para limpiarnos cuando pecamos. Quienes me escuchan en sus lugares donde se encuentran, ustedes reconocen juntamente conmigo que a pesar de conocer de Dios de una u otra manera pecamos. Y allí es cuando el apóstol Juan dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante Dios el Padre. Y cuando nosotros le fallamos, su sangre también nos limpia de todo pecado. Dice Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, no por esto quiere decir que pues debemos de seguir pecando para que Él nos siga perdonando. Debemos de procurar mantenernos en sometimiento a Él y no fallarle. En séptimo lugar, por su sangre somos iglesia. Me gusta mucho esta porción de Hechos 20:28 que dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La mayoría de cristianos, una vez que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, nos congregamos en una iglesia de la que empezamos a formar parte y encontramos una nueva familia en Cristo Jesús, familia que muchas veces pues significa mucho más que la propia familia de sangre. Pues ¿sabes qué? El hecho de ser parte de una iglesia o de la iglesia de Jesucristo se logró también por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por último, en octavo lugar, por su sangre somos vencedores. O, como el apóstol Pablo lo dice a los romanos, somos más que vencedores. Apocalipsis 12:11 dice,
y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Noten nuevamente lo que dice este pasaje, Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. Noten, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Si ustedes leen el contexto de este pasaje, tiene que ver con prácticamente la derrota del enemigo. Y ¿saben una cosa? Nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre la muerte y sobre el mismo Satanás, y su victoria también es nuestra victoria por el derramamiento de su sangre. Así es que no he mencionado todo, pero hemos visto ocho formas en que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos beneficia a todos. Así es que, por todas esas razones, nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir por ti y por mí. Yo quisiera llegar casi a la conclusión de esta reflexión citándoles un video que habla sobre un padre y un hijo. Para el papá, su hijo menor significaba todo. Era el hijo amado, el hijo consentido, el hijo querido. Parece ser que era el único hijo que tenía. Así es que, tratándose de esto, pues lo amaba desmedidamente. Este varón era el controlador de un puente en las vías del tren. Se dice que su hijo algunas veces solía acompañarlo o solía andar cerca porque le gustaba ver cuando pasaba el ferrocarril o el tren. Se dice que en esta ocasión el papá vio como el pequeño se acercaba a donde estaba él y obviamente hacia las vías del tren. Ahora, allí había un puente y este varón era el controlador de ese puente. En determinado momento, este varón se vio en una situación muy complicada porque vio cómo su niño jugando se fue hacia donde, pues de alguna manera, estaba el mecanismo para levantar el puente. Y ese niño, cuando se fue a jugar a ese lugar, cuando este varón tenía que jalar la palanca, prácticamente eso significaría la muerte del niño. Y en ese mismo momento venía el tren. Ahora, se hace alusión en ese video que cuando el tren venía, pues muchos pasajeros con diferentes trasfondos venían en él. Algunos drogadictos, otros orgullosos, otros muy pecadores. También sin duda alguna venía gente modesta, gente correcta, gente de diferentes estratos sociales, con diferente situación moral, con diferente situación espiritual. Ahora, cuando el tren se avecina y aquel varón ve cómo su hijo se mete donde estaba aquel mecanismo, había dos alternativas solamente. Una, o dejaba pasar el tren accionando aquella palanca para que se salvaran multitudes, o lo detenía y salvaba a su hijo a costa de la muerte de muchos. Tuvo que tomar una decisión muy rápida y con el dolor de su corazón optó salvar a muchos y sacrificar la vida de su propio hijo, su único hijo, su hijo amado. Este video tú lo puedes ver en YouTube y hace alusión a lo que nuestro Dios tuvo que dar por tu salvación y mi salvación, por tu perdón y mi perdón. Jesucristo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios,
tuvo que ser sacrificado por todos los que me están escuchando. En el caso del video del tren, fueron salvos muchos que venían en aquel ferrocarril, pero con la sangre de Jesucristo son millares y millares y millares los que han alcanzado salvación y una vida nueva, una vida diferente. El derramamiento de la sangre de nuestro Señor hizo posible las 8 cosas que mencionó. Y estas 8 cosas están para tu beneficio, logradas, insistimos, por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero concluir con una oración. Y esta oración lleva 2 enfoques, como en otros momentos. Primero, para los que ya han conocido a Cristo Jesús, quisiera que le demos gracias a Dios por el Cordero de Dios que ha quitado nuestros pecados y nos ha beneficiado de tantas maneras como lo hemos visto hoy. Para las personas que aún no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, yo quiero invitarles para que no hagan nulo este derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se apropien el sacrificio de Jesucristo para su redención, para su salvación, y entonces el sacrificio de Jesucristo habrá tenido resultados en ti. Quiero estas 2 oraciones hacerlas con ustedes y empezar con la primera. Para las personas entonces que aún no han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, allí donde se encuentran, yo te motivo para que cierres tus ojos. Inclina tu rostro y haz conmigo esta oración. Di así: Padre, hoy entiendo por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz por mí. Fue por mis pecados. Dile: siento dolor en que por mi culpa Él haya muerto en mi lugar. No quiero hacer nulo ese sacrificio. Por eso vengo a ti, Padre, reconociendo que soy pecador, que de muchas formas te he fallado. Hoy me arrepiento con todo mi corazón y te pido que por el sacrificio de Jesucristo, tu Hijo, perdones mis faltas, perdona mis pecados, lava mi alma, dame la salvación, reconcíliame contigo, acércame a ti. Dile: hoy te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Si has hecho esta oración, te felicito y te motivo para que sigas buscando a Dios. Que esta oración sea el inicio de acercamiento a Dios. Congrégate con otros que practican esta fe. Haz oración todos los días. Estudia tu Biblia, escucha música cristiana y adora a Dios. Para las personas que ya han recibido a Jesucristo, continuamos con la oración de gratitud a Dios. Tú puedes decirle: Padre, gracias por habernos dado a tu único Hijo. Tu palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que Él diera su vida por nosotros en la cruz. Dile: Padre, agradezco tu amor hacia mí y agradezco el sacrificio de Jesucristo hecho a mi favor. Por ese sacrificio he encontrado el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma, la vida eterna. Soy salvo de la ira venidera. He encontrado una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora tengo una familia que vive en paz contigo y que vivimos en paz entre nosotros. Hay un cambio, hay gozo, hay felicidad. Dile gracias porque el sacrificio de Jesucristo nos ha beneficiado en gran manera. Dile: nunca terminaremos de agradecerte o de pagarte lo que has hecho por nosotros. Dile: muchas gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Hola amigos, bienvenidos a Dios. Historias de la Biblia. Jesús, el Hijo. Este es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo.
Jesús nació en Belén, en un establo, porque no había lugar en ninguna posada para él. Después de que Jesús naciera, su madre, María, y su esposo José, llevaron a Jesús al templo en Jerusalén. Había un hombre llamado Simeón, que amaba a Dios. Dios le había dicho a Simeón que se encontraría con el Salvador antes de morir. Cuando María y José llegaron al templo, Simeón estaba allí. Cuando Simeón vio a Jesús, lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Sabía que este era el niño prometido que los salvaría a todos. María y José se sorprendieron con sus palabras. También había una mujer llamada Ana en el templo. Cuando vio al bebé que Simeón estaba sosteniendo y escuchó todo lo que le dijo, le dio gracias a Dios y le dijo a todos que el Salvador había venido. Cuando todo se hizo como Dios lo ordenó, María y José fueron a su casa en Nazaret. Jesús creció, se hizo fuerte y lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. Cada año los padres de Jesús viajaban a Jerusalén para un festival. Cuando Jesús tenía 12 años, fueron como cada año. Pero cuando el festival terminó y María y José viajaban de regreso a casa, se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Así que volvieron a Jerusalén a buscarlo. Buscaron por todas partes. Después de 3 días lo encontraron en el templo. Jesús estaba sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Cuando María y José lo encontraron, dijeron: ¿por qué has hecho esto? Te hemos estado buscando por todas partes. Pero Jesús dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que estaría aquí en la casa de mi padre? Pero sus padres no entendieron a qué se refería, y Jesús se fue con ellos. Y regresó a Nazaret, donde los obedeció, y continuó creciendo en sabiduría y favor para con Dios y los hombres. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida, y a mi corazón da mucha alegría. Él creó los peces y el mar, cada estrella puso en su lugar. Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero cantar.
con él yo cantaré, a él yo alabaré. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Adiós amigos. La próxima. Hola. Está muy bien. ¿Tú qué tal? Ahora vamos a jugar.